Iglesia Ortodoxa Antioquía. Y lo hemos invitado para que nos hable de íconos, arte, teología, espiritualidad, nos haga una pequeña clase. Y en el marco de la finalización del curso de patrología, nosotros tenemos un curso de patrología semestralmente con los estudiantes de teología, y como finalización de este curso se nos ocurrió invitar al padre Jorge. Expuso a la vicedecana que, bueno, está tomando pruebas y los alumnos cuando terminan la prueba, entonces Benito comienza sin mí porque para que no se dilate más la experiencia. Así que sin más preámbulos, quiero dar las gracias y agradezco la presencia de José Marín, secretario general de nuestra facultad de esta universidad. Así que comenzamos la presentación. Vale. Los invito a hacer un momento breve de oración. Si quieren parar o sentarse, ningún problema, porque es lo mismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros enemigos. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios nuestro, te damos gracias por este momento de fraternidad y comunidad. Te pedimos que tal como derramaste el Espíritu Santo sobre tus apóstoles y discípulos, derrame sobre nosotros la luz de tu conocimiento y llena nuestras mentes y corazones de tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la invitación para este momento. Un pequeño, no soy profesor, soy simplemente licenciado en teología y no tengo ningún título más, así que vengo así como súper desnudo ante ustedes, que son gente que está en la teología, pero con mucho cariño traspaso un poquito de conocimiento. Esto no es una charla técnica, no es algo con mucha ambición, sino que traspasarles cosas simples que pueden a lo mejor iluminar algún aspecto de su vida, ¿cierto? Vamos a hablar hoy día de los íconos en la teología, ¿cierto? La palabra ícono es una palabra que viene de origen griego, como dice aquí, ser de ícono viene de icon, ¿cierto? Hay varias definiciones con respecto al ícono o el icon, significa imagen, semejanza, sombra, ¿cierto? Por ahí hay algunas cosas de la Septuaginta del Antiguo Testamento que están relacionadas con el ícono, ¿cierto? Y a partir de eso es que la iglesia cristiana, y cuando hablo de iglesia cristiana me refiero a las iglesias apostólicas tradicionales, Roma y las iglesias orientales, Alejandría, Jerusalén, etc. Para no caer en esto la denominación católica romana, ortodoxa, que no me gusta mucho. Entonces, cuando vamos a hablar de iglesia, vamos a hablar de nuestra iglesia, que es una sola. Porque en el credo decimos que la iglesia que es una santa católica y apostólica. Entonces, el tema del ícono es, la palabra ícono significa semejanza, significa sombra, hay algunos que dicen que significa sombra o destello, ¿cierto? Porque tiene que ver con esto que después vamos a ver qué es el ícono en realidad. Esta tabla de madera o esta obra, ¿cierto? ¿Qué significa con respecto al ícono? Históricamente, el ícono tiene sus antepasados en las catacumbas. ¿Por qué? Porque los cristianos que se refugiaban y se escondían en las catacumbas ponían ciertas señales para identificar el lugar como cristiano. Entonces ponían un pez, ponían una oveja, ponían símbolos. Cruces no se ponían porque ustedes saben que era un símbolo de tortura y de muerte. La cruz apareció después. Sí, hay algunas cruces que están medias encriptadas, y a partir de eso, de esa simbología, hay algunas imágenes del rostro de Cristo en Rávena, que posteriormente se fueron desarrollando, ¿cierto? Y adquiriendo una característica más pictórica, en el sentido de que se fue desarrollando en primer lugar en el mosaico. No existía técnica de pintura en los primeros tiempos, sino que se utilizaba mucho el mosaico. De hecho, el que ha visto fotos de Rávena o ha visto fotos de Santa Sofía o de las catedrales antiguas, se va a encontrar con mucho mosaico, incluso en el suelo, en las paredes, en los cielos, que era la forma de dibujar, era la forma de interpretar esto. Y se fueron utilizando diferentes materiales, ¿cierto? Que partieron por la piedra, obviamente, después pasamos por la pintura. El ícono tiene una
una especificación diferente con respecto a los materiales que lo vamos a ver. Después empezó a usar el esmalte, las perlas preciosas y todo el tema, siempre vinculado esto de la riqueza con los imperios, tanto ruso como bizantino, o si no Grecia, que vivió un momento después durante la llegada de los turcos, y que vamos a ver cómo fueron decorando los íconos con oro y con plata. Pero en definitiva, lo que nosotros hoy día conocemos actualmente como el ícono, ¿cierto?, que ustedes conocen, se desarrolla entre el siglo III, siglo V, VI más o menos, que es un poquito en el tiempo de las persecuciones, tomando con Constantino y apareciendo ya hasta Justiniano, que es Justiniano, el emperador Justiniano, es un momento de esplendor y de gloria para la iglesia cristiana, porque recuerden que él construye la basílica de San José. Como vimos, ¿cierto?, empezamos a desarrollar el arte de las catacumbas, ¿cierto? Y el arte de los íconos se ve muy influenciado en cuanto a concepto, en forma y fondo por el arte griego y romano, ¿cierto?, que aportaron sus elementos, ¿cierto? Podemos distinguir simplemente 4 etapas, a grosso modo históricas, ¿cierto? Que la primera edad de oro está con Justiniano hacia adelante, hasta el siglo VIII, que es cuando comienza la controversia iconoclasta. ¿Entienden lo que es? ¿Cierto? Es la guerra de los íconos, que duró 110 años, y donde finalmente se convoca al séptimo concilio ecuménico en Constantinopla, el año 787, y termina con esta etapa. La segunda etapa está después del conflicto iconoclasta, ¿cierto?, que dura 110, 120 años, y como dije yo, termina con el concilio ecuménico y con la intervención de Juan Damasceno, con su teología y su filosofía respecto a los íconos. Y es muy importante porque Damasceno lo que hace es aterrizar, ¿cierto?, la filosofía a la teología, y le da el valor teológico que merece el ícono, ¿no?, sin considerarlo como un instrumento ni de arte ni de decoración. La tercera etapa está en la etapa de oro de la época bizantina, entre el siglo X y el siglo XI, que tiene que ver con las últimas dinastías importantes bizantinas, con los Comnenos, por ejemplo, y que definitivamente después termina sus 30 años con la primera cruzada, ¿cierto?, que es cuando se acaba la gloria del Imperio Bizantino como la conoce la historia. La tercera etapa de oro, ¿cierto?, está con las últimas pequeñas dinastías bizantinas hasta la llegada de los turcos a Constantinopla, cuando arrasan con la ciudad, es tomada, y definitivamente tenemos 6 siglos de muerte, de asesinato y de prácticamente aniquilación de la cultura cristiana en Oriente. Un dato importante: el año 1492 a un señor se le ocurre de que tiene que darse la vuelta por el mundo para ir a buscar unas cosas que vienen acá. Y se le ocurrió a Colón darse la vuelta porque en el año 1453, 52, 53, los turcos toman Constantinopla y cierran las rutas comerciales. Se acabó la seda, se acabaron las pimientas, se acabaron las especies, se acabó todas las rutas que venían de Oriente, de Japón, de China, de la isla de las especies, para pasar a Europa. Ahí no podían pasar. Entonces, el descubrimiento de América es un conflicto desencadenado, pienso yo, es un teoría personal, desencadenado por este asedio del Imperio Turco Otomano, que cierra las líneas comerciales, y Colón tiene que, como él tenía la idea de que la tierra era redonda, de que si me voy por acá, no me voy por acá, entonces se dio la vuelta por otro lado y llegó a la isla de las especies, que definitivamente fue América. Entonces, si podemos agradecer a los turcos que Colón se dio la vuelta para encontrar América, y que definitivamente, ingratamente, porque el continente no lleva su nombre, como ustedes saben. Aquí hay un conflicto un poco conceptual en torno al ícono, ¿cierto? Que es una imagen, es un adorno, ¿cierto? En definitiva, el ícono no es una imagen ni es un adorno, sino que, y aquí les voy a dar la definición, es una ventana del reino de los cielos. Es donde nosotros contemplamos una realidad espiritual que viene directamente del reino de los cielos. Y para adelantarme un poquito, por eso que los íconos detrás tienen una capa de oro. ¿Por qué? Porque el ícono refleja la luz del reino hacia el ser humano, y es donde nosotros nos reflejamos también para en retorno poder adquirir todas esas características de la energía divina que viene del reino de los cielos. El ícono tiene una correspondencia absoluta con la Sagrada Escritura, porque el ícono no se pinta, el ícono se escribe, y el iconógrafo no es un pintor, es un escritor. ¿Y por qué es un escritor? Porque lo que hace es traducir la revelación de la Sagrada Palabra a una imagen humana
¿cierto?, que es el icono. Por lo tanto, el iconógrafo escribe un icono y el icono, como está escrito, se lee. Nosotros no admiramos ni contemplamos el icono, sino que lo leemos. Lo que vamos en la última parte es poder, con algunos detalles, algunas claves, poder leer los iconos. Es muy importante. Entonces, este tema de la relación con la Sagrada Escritura es muy importante porque el iconógrafo no es la persona que se sienta con pinceles y pintura y se pone a tirar razas, terminó un icono. El iconógrafo, en primer lugar, es un hombre de profunda fe, de profunda oración y de mucho ayuno. El iconógrafo, antes de realizar una obra pictórica, un icono, tiene que orar y ayunar por un tiempo determinado. Y el producto de esa oración, de ese ayuno, es eso que va a salir de sus manos, que es la escritura del icono. El icono tradicionalmente el ortodoxa no usa pinturas químicas que se compran en lápiz López, sino que usa usa pigmentos terrenales, se hace una mezcla con vinagre, se le echa huevo para preservarlo, el vinagre es para que brille. Entonces el iconógrafo en sus manos tiene una serie de elementos de la tierra, nada químico, nada procesado. Es muy importante porque tiene que ver con la relación del ser humano como criatura con el Creador. Ahora, aquí hay que distinguir dos conceptos muy importantes: la adoración, que en griego se dice latría, transliterada, la adoración, que es la latría, y la veneración, que es la dulía. De dulía viene dulos, la misma raíz. Entonces, la latría o la adoración es aquella acción que nosotros le rendimos al Creador, al Dios Padre, o a la divinidad, si ustedes quieren. Y esa adoración tiene que ver con un concepto de actitud de vida, ¿no?, a diferencia de la veneración, que es respeto, que es honra, que es un saludo. Por eso nos veneramos a nuestros seres queridos, veneramos a nuestras madres, a nuestros abuelos, pero no los adoramos. La adoración es aquel acto que se hace de rodillas frente al Creador, ¿cierto? Y es por eso que no nos arrodillamos delante de nadie más, sino frente al Creador. Como dije yo, finalmente toda esta controversia desemboca en el Séptimo Concilio Ecuménico, que es el que zanja toda esta controversia. Hubo 110, 120 años de mucha muerte, mucha destrucción, donde los iconoclastas atacaban a los iconodulos, que es el nombre de los veneradores de los iconos, de tal forma que el Séptimo Concilio, que es el último para nosotros de la cristiandad, debido a que después no hay concilios ecuménicos con la hermana Iglesia de Roma, por lo tanto respetamos esa ausencia para no hablar de concilios ecuménicos. El icono, como yo dije recién, no es una pieza artística donde haya estética. De hecho, es muy poco estético el icono, ¿cierto? Es un elemento de veneración donde el fiel se conecta con la persona que está representada, ¿cierto? Entonces Damasceno, en el siglo IX, después va a decir el que besa un icono no besa la madera ni la pintura. El que besa un icono está besando el original. Es decir, un icono del Señor, cuando está venerando y besando ese icono, ¿cierto?, el beso se traspasa inmediatamente a esa persona que está representada, ¿cierto?, que es el Señor, la Virgen, los santos, quien quiera que sea. Ahora, todo este tema del icono tiene su centro, su origen principal en el dogma de la encarnación, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si el Hijo de Dios se encarnó en la Virgen María, ¿cierto?, y vimos a Jesús con la gloria del Padre, es que podemos representarlo. El Padre nunca se representa en los iconos, nunca van a ver un icono del Padre, porque el Padre no tomó forma humana. A veces se representa como una estrella, por ejemplo, que es la luz divina, pero nunca como persona. Lo que podemos representar es aquello que se ha encarnado, ¿cierto? Entonces, también San Juan desarrolla esto de forma magistral, digamos, para su época, cuando dice que yo vi la imagen humana de Dios, por lo tanto fue salva mi alma. Entonces yo, al ver la imagen de Dios, encontré la salvación. Aquí hay un tema muy importante, que el icono produce una relación doble, ¿cierto? Yo cuando estoy venerando el icono, ¿cierto?, estoy contemplando el icono, estoy leyendo el icono, estoy orando frente al icono, se produce una relación de vuelta, ¿cierto?, que es la venida de Dios hacia mí, con lo que en un momento se desarrolló la diferencia entre
la sustancia divina o la esencia divina y las energías divinas. Las energías divinas no creadas, ¿cierto?, son todas aquellas manifestaciones de la divinidad del ser humano, que son obviamente aspectos de la divinidad que el ser humano, al cual puede acceder, ya que a la sustancia o a la esencia divina no se puede acceder. Todos ustedes saben perfectamente de que la Grecia y Roma y la mayoría de las culturas antiguas, ¿cierto?, exaltaron la belleza del hombre y dieron algunos moldes, ¿cierto? Ustedes ven, por ejemplo, la estatua de David, musculosa, así, marcadito, caluga, bonito, ¿cierto? Y seguramente David no era así porque era un pastor del Medio Oriente. Y el que ha visto gente del Medio Oriente se da cuenta que son beduinos, son chiquititos, son gorditos. Entonces, esa exaltación de la belleza que producen las culturas antiguas es lo que se contrasta con el ícono, porque el ícono no te va a demostrar belleza humana, no te va a mostrar un hombre fuerte, una mujer hermosa, bella, rubia de ojos azules, no te va a mostrar otra cosa. Y lo que muestra el ícono no es una realidad humana, sino que es una realidad divina, es un hecho divino manifestado al ser humano. Entonces, como está ahí en la frase, ¿cierto?, el ícono no tiene un parámetro de belleza humana o de estándares humanos perfectos de belleza, sino que habla de la belleza del reino de Dios, ¿cierto? Y el ícono se conoce, como ya dijimos o señalamos, la Biblia en alfabeto. ¿Por qué? Porque siglo III, IV, V era muy poca la gente que sabía leer, por lo tanto el ícono es una creación, es una traducción de la Sagrada Escritura, de la revelación de Dios, para aquella gente que con símbolos, colores y formas puede entender perfectamente el mensaje de Dios al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que nosotros leemos la Biblia, ¿cierto? Y como está en un lenguaje que no entendemos, sea griego, sea hebreo, tenemos que volver al lenguaje original. Porque las traducciones, ustedes saben que el que traduce, traiciona. Las traducciones no, es una guía. De la misma forma, ¿cierto? El ícono es una traducción fiel de la palabra de Dios y que es posible de ser entendida por aquellos que manejan el lenguaje, el código del lenguaje. Todos han estudiado que emisor, receptor, canal, el código del mensaje. Entonces lo que nosotros nos falta a veces es descifrar el código del lenguaje. Cuando leemos una frase en la Biblia tendemos a interpretarla en la frase, ¿cierto? Pero de repente el original no dice eso, dice otras cosas. Entonces Reina de Valera nos traiciona, King James Version traiciona y todo nos traiciona. Por eso es que es importante manejar el código en el cual está escrita la fuente, sea Biblia o sea ícono. Ahí ya empezamos a ver un poquito de características de los íconos. Si ustedes se fijan, ahí tienen a Santa Fotimí. La cabeza, por ejemplo, si ustedes se fijan en el cuerpo es pisado y largo y la cabeza un poquito chica. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no guarda proporción con el cuerpo, debido a que la cabeza es símbolo de la inteligencia y la sabiduría, ¿cierto? Por lo tanto, Grecia, ¿qué es lo que hacía? Hacía las figuras perfectas, ¿cierto? Pero aquí, humanamente, para resaltar la sabiduría, ¿cierto?, en esta persona debería ser con una cabeza muy grande, porque es mucha la sabiduría. Al contrario, cuando la chica, ¿cierto?, le dice la cabeza no es importante, lo que es importante es la sabiduría divina que está presente en esa persona. No se vayan a enojar conmigo, pero siempre las mujeres aparecen con el pelo tapado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la cultura antiguamente era que la mujer usaba un velo, ¿cierto? San Pablo lo dice, ¿cierto? Las mujeres tienen que andar con velo y los hombres con la cabeza descubierta, por orden de la iglesia. Seguimos. Tenemos aquí, por ejemplo, con respecto a la frente siempre parece aumentada, ¿cierto? Porque habla de la inteligencia del ser humano. Si ustedes se fijan, San Nicolás, la cabeza, la frente muy amplia, muy larga. Si se fijan un poco, el icono de la Virgen, como siempre, está la cabeza chiquitita, la frente está abierta con el velo, pero el niño Jesús, el niño recién nacido, está con la frente amplia. La frente amplia porque refleja la presencia de la sabiduría divina, que es más que la sabiduría humana. La presencia del Hijo de Dios, de Jesús. La sabiduría divina es más importante y más relevante que la sabiduría humana, por eso se representa un niño recién nacido con la frente ancha. Ya, los ojos siempre son muy grandes, ¿cierto? Grandes porque se supone que el santo es una persona que mira, que observa y que discrimina mucho. Y las cejas están arqueadas para darle ese tono de
de armonía en el rostro. ¿Por qué? Porque como ustedes leen en Lucas, ¿cierto? Cuando Simeón recibe a Jesús, le dice: porque mis ojos han visto su salvación, luz para iluminar los pueblos y gloria para tu santo Hijo. Entonces, en base a esa frase, es que los santos en los iconos son representados, incluso en Pantocrátor, por ahí Jesús es representado con ojos grandes, ¿cierto? Entonces, como ya ven en la frase del Evangelio, el ojo es muy importante porque si el ojo está limpio, todo tu cuerpo está limpio. ¿Por qué? Porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Si se fijan, la lámpara ilumina hacia afuera, pero el ojo está iluminándose adentro. ¿Ah? Muy importante esa frase, porque la lámpara ilumina hacia afuera, pero el ojo está iluminándose adentro. ¿Por qué? Porque no es aquello que tú puedes, aquello que ingresa a tu cuerpo por los sentidos, es aquello que te contamina, y aquello que te lleva a otros caminos que no son los del Señor. ¿No? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a los coptos, por ejemplo, la cultura copta, me gusta mucho resaltar los ojos grandes, ustedes se fijan. ¿No? Vamos a ver detalles más de la mano del Señor un poquito más adelante, pero era para mostrar los ojos son grandes, porque el santo está alerta, está mirando lo que pasa, está atento, ¿no? Y atento principalmente a lo que suceda sensorialmente a su alrededor para no caer. Ahora, el rostro, en el ícono lo más importante es el rostro. El resto del cuerpo es muy importante, ¿cierto? Porque hay aspectos funcionales que tienen que ver con las manos, por ejemplo, u otras partes del cuerpo, pero el rostro es lo más importante. Siempre el icono mira hacia el frente, está mirando de frente, a pesar de que hay iconos, ¿cierto? Como dice que hay posiciones de otro tipo de posiciones, lo vamos a ver más adelante. El icono te está mirando porque marca la presencia del santo, la presencia de la persona representada. Te está mirando, está diciendo: estoy aquí, te estoy mirando, no te portes mal, ojo. Hay otros iconos que están de 3/4, pero siempre esa mirada de 3/4 tiene que ver con el foco en el protagonista del icono. Lo vamos a ver en el icono de Navidad. Para adelantar, la Virgen María está sentada de lado, está parada de lado, y está mirando al niño, al hijo de Dios, ¿cierto? Ahora, la Grecia antigua sí tenía un vocablo muy importante: aprósopos, sin, prósopos, cara. El prósopos es la cara, el sin, y el aprósopos era el esclavo. Y el esclavo en la Grecia antigua, tal como en Roma, una persona sin absolutamente ningún tipo de voluntad, él no podía hacer nada. El esclavo solamente obedecía lo que se le hacía, lo que se le ordenaba. Lo que el amo le ordenaba, así. Por eso los esclavos eran llamados aprósopos, porque no tenían cara, no tenían rostro, no tenían personalidad, no tenían voluntad. Y en base a eso, ¿cierto? Es que es importante resaltar el rostro, porque el rostro representado en un ícono es un santo que se ha hecho siervo del Señor. Y está en la santidad exactamente porque ha sabido dirigir sus pasos por las sendas determinadas por el Evangelio. Y también es muy importante la frase que pone su mano en la mano, mira para atrás. Por lo tanto, nunca van a encontrar un ícono así: hola, ¿cómo están? Siempre está mirando hacia adelante. ¿Por qué? Porque está mirando hacia el camino a arar. El santo es un permanente labrador, porque en vida nos enseña con su ejemplo, y después de la vida nos enseña también con su historia, nos enseña con su ejemplo de vida, nos enseña con sus escritos, por ejemplo, con sus catequesis. Hay muchas categorías de santos que han dejado catequesis, homilías, enseñanzas, etc. Por lo tanto, siempre estamos nutriéndonos y sembrándonos en nuestro corazón esta enseñanza que es muy importante y tiene que ver con los santos que han pasado a las paredes, ¿cierto? San Pablo le escribe a la iglesia, a los santos que están en la iglesia de. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido que la comunidad reunida en torno al cuerpo de la sangre de Cristo y la palabra eran santos. Por lo tanto, esos santos, ¿cierto?, que somos nosotros, estamos en camino de pasar del piso a las murallas, que nos empiecen a ver, a venerar, ¿cierto?, y a incensar. Entonces, el rostro tenemos, por ejemplo, el rostro de los santos, tenemos a Juan Bautista, Sosín, que es un santo del siglo IV, y Quirilos, que fue patriarca de Roma. Este está vestido así porque fue obispo, entonces tiene la corona de obispo y el manto de obispo. El icono de la resurrección, ¿cierto?, muy importante, si se dan cuenta, está un poco pixelado, pero el rostro de Cristo está en el centro del icono, es lo que está
digamos, enfocando la mirada de todos. Vamos a explicar después todo el detalle, ¿cierto? Pero un poquito para que se asiente en la figura central, ¿cierto? Que está enfocada por el rostro. Aquí estamos hablando de Simeón, ¿cierto? Este es el icono de la presentación del Señor. Ustedes se dan cuenta, la Virgen no está mirando para acá, está mirando a la figura central que es Cristo, mirada a 3/4. Simeón lo está mirando, y en una actitud tierna, el hijo está teniendo la mano a su madre, siendo presentado en el templo por Simeón, diciendo: ahora, Señor, les piden para tu siervo, y mis ojos han visto la salvación. La nariz en el icono siempre se presenta alargada, alargadita, ¿cierto? Porque la nariz representa, igual que los ojos, esa alerta de la sensorialidad del mundo, de tal forma que él pueda estar atento y discriminar qué es humano, qué es sagrado. Entonces, por eso que las narices se hacen, nunca van a ver un icono que son en general gente del Medio Oriente, vuelvo a repetir, beduino, gente de desierto, la nariz se ancha, rostro achatado, pero es porque el icono, repito, ¿sabe? No representa una realidad humana, sino que representa una realidad espiritual. Entonces, esta realidad espiritual es los ojos grandes porque está atento, la nariz también para estar oliendo el olor sagrado. ¿Dónde está lo sagrado para olerlo y seguir? Ahora, la boca, hay un conflicto ahí porque la boca es la parte más sensual del cuerpo, ¿cierto? Porque con la boca se besa, se hacen otras cosas que no entran en detalle, pero para luchar contra esta sensorialidad de la boca es que se pintan chiquititas las bocas, ¿no? Los labios muy delgados, que son prácticamente una línea muy delgada. Esto para decir de que esta persona ha sido capaz de anular el sentido del gusto o de ocupar la boca para ciertas cosas, y la ha ocupado ¿para qué? Para alabar al Señor. No para insultar, no para decir malas palabras, sino que exclusivamente esa boca está ocupada o se ocupa para alabar y bendecir al Señor. Las orejas. Las orejas en general no se ven, ¿cierto? Porque están tapadas, en el caso de las mujeres, por el velo, en el caso de los hombres a veces por el pelo, ¿no? Por la melena, pero cuando se ven son extremadamente grandes, desproporcionadamente grandes, en algunos casos, porque resulta que tiene que ver con esto de que esa persona está escuchando la palabra de Dios, está haciendo la voluntad del Señor, ¿cierto? Y como está haciendo la voluntad del Señor, está ajeno al ruido del mundo, sino que está escuchando a Dios mismo. Ahora, el cuello realmente se hace, esto ya puede ser un poco hedonista, se hace largo, porque muchos de nosotros queremos tener el cuello largo, pero es la vinculación de la cabeza con el resto del cuerpo, de la mente con el corazón. Entonces, el medio con el cual se vincula la presencia de Dios al ser humano y que atraviesa hasta su corazón. Ahí tenemos un poquito los brazos, que están siempre cubiertos, como ustedes se fijan acá, con la excepción de este ícono que es María de Egipto. María de Egipto, una santa del siglo IV, que sabe la historia de ella, ¿no? Nosotros la veneramos el quinto domingo de Cuaresma, que incluso un domingo especial consagrado a ella. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de contrición y de entrega al Señor. Una niña que desde los 10-12 años se dedicó por mero gusto a los placeres de la carne. Ni siquiera lo hacía por plata. ¿Entienden bien lo que digo, no? Y ella vivía en Alejandría. Y ahí se dedicaba a pasarlo bien, ¿cierto? Y lo hacía con cualquier momento del día, sin pedir retribución. Ella vivía así, vivía en la locura. Supo que había una temporada de peregrinación en Semana Santa, a un lugar que se llamaba Jerusalén, y ella viajó porque dijo: esta es la mía. Harta gente, harto peregrino, pelado. En Jerusalén, y allá estuvo el primer tiempo, vamos, dándole, y de repente vio que toda la gente iba por un lado que era la iglesia del Santo Sepulcro, la Resurrección. Y ella caminaba para entrar a la puerta de entrada, y al entrar, una fuerza le impedía entrar. No podía entrar. Algo le impedía, la gente pasaba por el lado de ella. Esto quedó registrado en una biblioteca que se llama Biblioteca de Autores Cristianos, o las Fuentes Cristianas. Source Cristiano. Es muy importante que lo lean, que lo pasen en teología. Y al verse impedida entrar a esa iglesia donde toda la gente entraba,
Dice la historia que una voz le dijo: por la multitud de tus pecados no puedes entrar, ve y arrepiéntete. Ella salió, se arrepintió de sus pecados, lloró amargamente y después pudo entrar a la iglesia. Entró, participó del rito y comulgó. 15, 16 años. Y a partir de ahí, ella cruzó de Jerusalén a Transjordania y se fue al desierto de vivir. En un estado de, no es monasticismo, ¿cómo se llama? Anacoreta, ¿cierto? Vivía en el desierto, comía langostas, comía bichitos, comía plantas, lo que sea. Entonces llegó a un estado tal, ¿cierto?, que se representa muy enjuta, muy flaquita, viejita, ¿cierto?, y con un manto que no era de ella, porque ella vivió todos sus años desnuda. Los primeros años tenía una vestidura, comenzó con el tema de vivir en el desierto, no había amor para ir a comprar, entonces su ropa se deshizo. Dicen que a los 85 años, cerca había un monasterio, pasó un monje que se llamaba Zósimas. Zósimas la vio y le dijo: pero mujer, ¿qué estaba haciendo? Estaba detrás de unos matorrales. Dijo: no me veas porque estoy desnuda. Entonces él pescó su túnica sacerdotal, la puso en el suelo y le dijo: vístete con eso, y se dio vuelta. La mujer se vistió y le refirió toda su historia. Toda su historia se le refirió. Recibió la bendición y comulgó por segunda vez en su vida. Le dijo: el próximo año voy a venir para acá en tiempo de Pascua y tú vas a dar la comunión. Cuando volvió al año siguiente, Zósimas la encontró tirada en el suelo, muerta, con el manto encima. Y él fue el que escribió la historia de María de Egipto, que es muy importante porque es un acto, es un ejemplo sublime de contrición, de arrepentimiento, de una mujer que conoció lo más bajo y llegó hasta lo más alto. Y la iglesia en ese tiempo la reconoció, ¿cierto?, y la elevó a la categoría de santa. Tenemos aquí la Santísima Virgen María, que es un ícono muy raro, porque ella nunca es representada sola, siempre con el Hijo de Dios. Tenemos el fariseo y el publicano, ustedes se dan cuenta. Los colores ya los vamos a hacer, son muy importantes. Tenemos a Jesucristo con su mano derecha, también lo vamos a hacer, bendiciendo y con la palabra abierta. O sea, un libro abierto que es la palabra revelada. La mano del Señor es súper importante el detalle, porque siempre se pinta así, con estos deditos, que es esto. Es esto. Esto es un monograma que significa Jesús, Christos, Niktos. N-I. N. Jesús, Jesucristo, Jesús, Christos, Jesucristo, Niktos, vencedor. Entonces Jesucristo siempre ha representado así porque Él es el vencedor de la muerte con su resurrección. Los sacerdotes ortodoxos, cuando bendicen, siempre bendicen así. Está haciendo este monograma de Jesús, Christos, Niktos. Clave para ver el libro. ¿Por qué tienen los dedos así? Pues, tienen así pocos. Ahora, y con respecto a los colores, ¿cierto? Aquí voy a hablar un poquito más rápido, porque el dorado siempre refleja o representa la luz del reino de Dios. El rey siempre representado con el oro, coronas de oro, vasos de oro, ¿cierto? Por lo tanto, es el rey. Y como es el reino, como lo dije al principio, el ícono siempre tiene detrás de la persona una capa de oro que refleja esta ventana de la luz que nos llega a nosotros. Ahora, el blanco no es un color, sino que es la suma de todos los colores, que lo conocen por el haz de luz, ¿cierto?, que refleja todos los colores, y refleja la vida nueva, el lavado, como dice Pablo: vosotros que en Cristo os bautizasteis, de Cristo revestisteis. Las primeras ceremonias de bautismo en la iglesia se hacían solamente una vez al año, lo saben, ¿no? Se hacían el sábado de Pascua. Referencia de Crisóstomo y referencia de los padres del estudio patrístico. Tenemos documentos muy antiguos que hablan que ¿tuvieron tiempo, no? Sí. Aquí el almuerzo le da. Antiguamente la persona que se iba a bautizar rápido tenía que presentarse en la iglesia con un pituto. El pituto se llamó padrino. Es la persona que lo presentaba y avalaba su capacidad para ser cristiano. ¿Por qué? Porque venían del mundo pagano. El mundo pagano venía con una serie de conflictos para la iglesia cristiana, que eran escultores, paganas, eran carniceros que hacían sacrificios humanos o sacrificios de animales, y todo aquello que tiene que ver con lo no deseado por el cristianismo. Entonces la persona en general abandonaba su profesión
para dedicarse a otra cosa. Y para eso el padrino avalaba que esa persona iba a ser una persona realmente fiel para ser un buen cristiano. Comenzaba un periodo de enseñanza, no de las verdades cristianas, porque las verdades cristianas se enseñan después, sino que fundamentos de fe pequeños, y que eso duraba entre 4 y 12 años. De hecho, hay testimonios que dicen que el obispo de la iglesia registraba en un libro los nombres y toda esta cosa, él hacía el registro. Esa persona, o ese grupo de personas, era seleccionado al comienzo de la cuaresma, se hacía una preselección y se apartaban los mejores. El resto seguían la enseñanza. Y ese grupo de personas que eran seleccionados para la cuaresma eran llamados catecúmenos, recién, porque era la persona que empezaba a recibir la catequesis o la enseñanza. Esas personas asistían generalmente 3 veces a la semana a la iglesia para recibir instrucción, exorcismo y unciones. Cuando llegamos al domingo de Ramos, de ese grupo se preseleccionaba otra vez otro grupo más pequeño que eran ya los más capacitados, que en Semana Santa asistían todos los días a la iglesia con más enseñanza. Recuerden que no había libros, no había internet, no había Google, no había nada. Entonces la enseñanza era oral. Estos gallos se sabían la Biblia de memoria. Crisóstomo no tenía al lado un apoyo, sino que todos los discursos de Crisóstomo, por ejemplo, que fueron homilías, son discursos dados en la base del conocimiento que él tenía de la Sagrada Escritura. Y una vez que llegamos al Viernes Santo, esas personas eran nuevamente todos los días exorcismo, enseñanza, unción, bendición, hasta que llegamos al día viernes, que se seleccionaba el último grupo, que eran los bautizandos. Y esa gente se bautizaba el día sábado en la mañana, en la liturgia pascual, que nosotros tenemos nuestro rito todavía el día sábado. Esa persona se bautizaba desnuda y salía de la pila bautismal y se la revestía con una túnica blanca. Y esas personas cargaban una vela y entraban a la iglesia. El bautisterio estaba al lado de la iglesia o en la iglesia, y entraban cantando, la gente les cantaba, lo recibía, la comunidad cristiana, esta frase de Pablo, ¿cierto? Vosotros Cristo bautizasteis, de Cristo revestisteis. Y a partir de ese momento que comenzaban a participar de los sacramentos, ¿cierto? La Eucaristía, misa, comunión, como ustedes quieran. Por eso que los bautismos ortodoxos son 3 en 1. El bautismo es confirmación y es comunión. Los niños son bautizados y comienzan a convocar. Poco eso con respecto al color blanco. En contraparte al blanco, todos ustedes saben el negro, que es representado, ¿cierto?, como la ausencia de la luz, por lo tanto, caos, muerte, desorden, ausencia de la luz. El rojo general, que está presente en la túnica de Cristo los mártires, pero también la Santísima Virgen María, representa la plenitud de la vida eterna. Es decir, el rojo nos representa la naturaleza humana y el verde o el azul nos representa la naturaleza divina. Lo vamos a ver. Son pequeños tips para descubrir el negro. En Nicolás Navidad, por ejemplo, tenemos toda la composición, pero al fondo Jesús nace en el fondo, ¿cierto? Entonces Jesús, el Hijo de Dios encarnado, está sobrepuesto sobre la oscuridad. Él domina la oscuridad, no está en la oscuridad, sino que viene a vencer la oscuridad. Este ícono se llama San Juan Clímaco. Un santo anacoreta muy importante, al cual le dedicamos nosotros el 4º domingo cuaresma, que escribió un libro que se llama La Escala, pero después la literatura le puso La Escala de las Virtudes. Es un libro con 42 subcapítulos donde va dando instrucciones a los monjes para vivir una mejor vida espiritual y combatir todos los ataques del demonio y vivir en la virtud. Y se llama Escala porque es una progresión. Entonces aquí está la gente que está siendo predicada, ¿cierto?, la enseñanza, el grupo de creyentes, y la gente que empieza a subir al reino, ¿cierto?, que va por la escalera de las virtudes y algunos están cayendo. ¿Se fijan, no? Está cayendo. Y acá tenemos los demonios que están representados en color negro, a diferencia de los ángeles que están representados en color vistoso, ¿cierto? Y la gente siendo recibida por el Señor en el coro de los santos. El negro, muy importante. Y acá tenemos la resurrección. Esto más que la resurrección es el descendimiento al infierno, que se llama. ¿Por qué? Porque al fondo tenemos un par de puertas que son las puertas del infierno, que Jesús con su resurrección ha destruido. Y abajo la oscuridad, ¿cierto?, de ese reino del Seol, o la Gehenna, como ustedes quieran llamarla, con los instrumentos de la pasión y el dolor, ¿cierto?, clavos, hachas.
El azul representa la divinidad, el cielo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los salmos tenemos esta representación de que Dios está en las alturas. Ahí estamos sujetos a interpretación, pero también, en contraparte, lo que no es Dios está en la profundidad, ¿cierto? Por eso el tema del negro y lo oscuro. El marrón siempre representa la tierra, ¿cierto? Y por eso que los rostros son representados con algunos tonos pasteles, o cafés, o morados, o marrones. Un poquito para hablar de la espiritualidad, ¿cierto? Nuestra liturgia, y cuando hablo de liturgia hablo no de la misa, sino que del área de la liturgia, está muy capturada en buenos términos por la iconografía. Nosotros utilizamos mucho los iconos, no solamente en la iglesia, sino que en nuestras casas, en lugares de trabajo, pequeños altares, en los autos, ¿cierto? Está muy vinculada con la celebración litúrgica, porque nuestra iglesia está llena de iconos. Pero en cada celebración de cada santo, cada fiesta importante, nuestra figura central es la procesión con el icono de la fiesta o del santo, que es objeto de veneración de toda la gente en diferentes momentos de la celebración. Nosotros tenemos 4 ciclos litúrgicos muy importantes. El primero es el ciclo diario, ¿cierto? Y el ciclo diario divide las horas del día en las cuales rezamos, que se comienza con la víspera, vamos a la oración de medianoche, primera, tercia, sexta, novena, matutino y divina liturgia. Ese es el ciclo diario. Después tiene el ciclo semanal. Cada día de la semana está dedicado a una cosa. El viernes está dedicado a la crucifixión, el miércoles está dedicado a la tradición, el lunes a San Nicolás, el sábado a los muertos. Otro ciclo. Cuarto ciclo, el ciclo mensual. Cada día del mes, o el sinaxarion, o el calendario litúrgico, está dedicado a un santo. Finalmente el ciclo anual, que son las fiestas grandes, tanto del Señor como la Santísima y los santos. Ahora, esos 4 libros que tienen un nombre específico se integran para el día que estamos celebrando. Por ejemplo, hoy día, que es 30 de noviembre, que es día miércoles. Entonces tenemos que abrir el libro del oficio que vamos a celebrar, después el día, ¿cierto? Porque el día miércoles está consagrado a la cena del Señor, la tradición de Judas. Hay textos especiales para leer. Después tenemos que ver el día 30 de noviembre a qué santo está dedicado, ¿cierto? E integrar todo eso en un solo. Esos son los ciclos litúrgicos. Por lo tanto, el icono está muy presente en lo que es la vida litúrgica del cristiano. Esto en las parroquias no se practica porque es muy poco habitual que la gente vaya todos los días a la iglesia. Hay lugares que sí, porque en los monasterios se practica mucho. En los monasterios se practica el rito completo, con toda la solemnidad. Y es importante entender de que el icono es un elemento de contemplación, pero también de veneración. No solamente lo miramos y lo admiramos, sino que lo veneramos como instrumento sagrado para nuestra fe. Y aquí es muy importante destacar los 2 ámbitos de la vida devocional del cristiano, que es su devoción cristiana personal y su devoción cristiana grupal. Nosotros en nuestra casa, o en nuestro auto, en el trabajo, o en cualquier lugar, practicamos esta devoción personal, que es nuestra oración, que es nuestra confianza, que es nuestro agradecimiento a Dios. Y en segundo lugar tenemos esta dimensión comunitaria, que es cuando nosotros asistimos a la iglesia a diferentes cosas y nos integramos a esta comunidad, y esta comunidad es capaz de ayudarme en mi devoción cristiana personal en el ámbito grupal, ¿cierto? La comunidad es quien te ayuda a crecer en la fe, es quien te ayuda a caminar en el Evangelio. Por lo tanto, como ya dijimos, el icono es un libro abierto para que personas puedan leer. Ya dijimos entendiendo el código del mensaje y estos pequeños claves para descifrarlo. Entonces, el cristiano, cuando está mirando un icono, no está mirando una obra de arte, no está diciendo, qué lindo, qué bonito, mira a Jesús, roble baja su fe. El cristiano está mirando una realidad espiritual, como dije, ¿cierto? Y se está conectando con un ámbito de su posible salvación. ¿Por qué? Porque los santos son aquellas personas que lucharon por su salvación personal y nos dieron ejemplo para seguir, ¿cierto?, en nuestra salvación también personal. Bien, tenemos 2 iconos del Señor, muy simples,
Como ustedes ven, la mano bendiciendo, el libro cerrado porque Él es la palabra, Él ya está revelada. ¿Cierto? Y acá lo que decía yo un poco, este icono está cubierto en plata. Esto es lo simple, lo más común. El Imperio bizantino, el Imperio ruso, los griegos, por ahí los búlgaros también, cuando tenían tanta plata, dijeron ya, tenemos oro, cadenas, pulpín, todo esto, ¿qué hacemos con el oro? Lo ponemos los íconos. ¿Para qué? Para honrarlos, en primer lugar, y en segundo lugar, para protegerlos. ¿Cierto? Porque al pesar tanto, a pasarle la mano, inclusive, se van desgastando los íconos, los protegieron con láminas de oro, con láminas de plata, y como está indicado aquí, siempre el ícono tiene que decir la persona que está representada. No existe el ícono con la persona sola. ¿Me explico? Como clave, ¿cierto? Aquí dice ICXC, Jesús Christos. Entonces este es el ícono de Jesucristo. Siempre tiene un aura, los santos, Jesús, la Virgen, los santos tienen un aura que está dibujada, ¿cierto? Para representar la presencia de Dios, la santidad de Dios. Recuerden que hay un solo santo, hay un solo Señor Jesús. Este es el icono del Pantocrátor, que no está libremente extendido o ampliado, sino que es así. Pantocrátor significa todopoderoso, ¿cierto? Y está ampliado porque justamente este icono está en las cúpulas de la iglesia ortodoxa. Cúpula, ¿cierto? Que en medio de la cúpula está dibujado de Jesús, ¿no? Como ustedes lo ven, con los brazos abiertos, como abarcando a toda la gente. Bendiciendo con su mano, el libro abierto, la palabra de Dios, dice el habla. Ya. Aquí vamos a la mano al icono de la Virgen María, que es muy importante. La Virgen María siempre representada por el niño. La Virgen, precisamente, esta es Perpetuo Socorro. Pero un detalle, si ustedes se fijan aquí, Jesús ICXC, obviamente, Mitera Turfeú, la Madre de Dios. Y Jesús tiene en la mano un rollo. Tiene en la mano un rollo porque la palabra no ha sido revelada. Jesús es niño, pero que la palabra de Dios no ha sido manifestada aún. La palabra de Dios se empieza a manifestar en Epifanía, en el bautismo del Señor de la Sabiduría. A este lado tenemos el Perpetuo Socorro, que es un icono característico que ustedes lo conocen, que tiene a Jesús no mirando a la Virgen ni al frente, sino que mirando hacia arriba, viendo los ángeles que están preanunciando la pasión de Cristo, la cruz, la lanza y la espada. ¿Se fijan? Y abajo un detalle, Jesús con sus sandalias pero una colgando. ¿Saben por qué? En literatura apócrifa, y esto está en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando Cristo se cae la segunda o tercera, no me acuerdo, se cae con la cruz encima y hace un remember, cuando tenía 5 años, 4 años, iba corriendo por el patio de su casa y se tropeza y se cae. Y corre la Virgen y lo toma. ¿Se acuerdan? El iconógrafo tomó esta escena de literatura apócrifa, ¿cierto? De esta sandalia que él se tropezó, al tropezarse se le cayó, equivocando su pecho. Eso. Nuevamente la Virgen con el niño. Ya saben, ICXC, Mitera Turfeú, el rollo cerrado, Cristo bendiciendo. Pero aquí tenemos 3 detalles, 3 estrellas en los hombros y en la frente. Eso es para decir que la Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto. Por eso es siempre representada con 3 estrellas, una en cada hombro y en la frente. La virginidad de Cristo, que es preservada por el Hijo de Dios, ¿no? Que es un tema de dogma que algún día lo podemos tocar si quieren, o ahora después. Pero es para decir la virginidad de María fue preservada por su Hijo. Mal llamada última cena, nosotros le llamamos la mística cena, porque no fue la última, sino que fue la primera. Y a raíz de esta es que nosotros estamos
celebrando cada domingo la Eucaristía. Están los apóstoles, está Juan, está... ¿Quién es? Judas. Está metiendo el pan, está metiendo su mano en el plato con Jesús. Costumbre muy paisana porque los paisanos comen con la mano. ¿Lo han visto comer o no? Los árabes, los orientales, los chinos también comen con la mano. Ponen cosas y van comiendo con la mano. Hay protocolo en todo eso, pero de ahí viene eso. Esta figura se llama el epitafio, epitafí, sobre el sepulcro, epitafio, que es la representación de Cristo siendo bajado de la cruz, ya muerto, ¿cierto? Con todos los personajes que acudieron, José, Nicodemo, Juan, las mujeres. Alrededor tiene escrito un canto que es: el nombre de José, habiendo venido, tomó tu cuerpo inmaculado, lo bajó del madero, lo envolvió con aromas y lo envolvió en la sábana pura y lo puso en un sepulcro. Es un cántico que nosotros tenemos muy famoso en nuestra iglesia, lo cantamos en la semana, lo cantamos en la liturgia, y el día Jueves Santo en la noche y Viernes Santo en la mañana. Representa a Cristo siendo descendido, y este epitafio es el padre del corporal. El corporal que nosotros tenemos es esto, que está sobre el altar, y sobre ese epitafio doblado está el Santo Evangelio. Porque al centro cuando tú entras en una iglesia ortodoxa siempre vas a ver el altar, y al centro de la mesa el Santo Evangelio, que es lo que nos congrega. Y esto está hecho en un paño más chico, el epitafio es grande, que representa un féretro. Y esta cosa grande que está bordada con oro, está bien bonito, que es inmenso así de este porte, está en la iglesia ortodoxa y se ocupa el día Viernes Santo de la noche para el funeral de Cristo. Se hacen cánticos y después se sacan procesión fúnebre. Bien. Esto está replicado en los corporales de los altares, que es más chiquitito, que eso está doblado, cerrado, que sube con el Santo Evangelio encima. Y en el momento del ofertorio de nuestra liturgia, se donde saca el Evangelio, despliega el corporal, porque el corporal que hay en los altares tiene un rincón, puede ser acá, acá o acá, tiene una bolsita muy bien pegada con reliquias de mártires. ¿Por qué? Porque la liturgia se hace sobre los reliquias de los mártires. Se despliega, se hace el ofertorio, se pone la ofrenda, se hace toda la misa como ustedes saben, la gente comulga y después en la acción de gracias se devuelve a doblar eso y dejarlo bonito. Corporal o epitafio. Con la resurrección, el descendimiento al infierno, como les dije, tenemos las puertas, ¿cierto?, pisoteadas por Cristo resucitado. Tenemos a un viejito y una viejita tomados de la mano y siendo sacados de sepulcros. ¿Quiénes son esos viejitos? Adán y Eva. En el sentido que la resurrección de Cristo rescata o resucita a todo el género humano, representando a los primeros padres. Apóstoles, santos, profetas, reyes, toda la humanidad representada. Y como dije, la luz de Dios, la luz divina, reflejando a la Señora. ¿Perdón? No se le ve la mano, a Adán tampoco. Sí. Aquí también está sobre las puertas, ¿cierto? Rescatando a Adán, ¿cierto?, representando a la humanidad, y reyes, santos, profetas, apóstoles. Este es el icono de la resurrección, en verdad. No es el anterior. Este es el descendimiento al infierno y esta es la resurrección. ¿Por qué? Porque en definitiva, hermanos, la resurrección no puede ser representada. Es un hecho irrepresentable, ¿cierto? Y por eso que se representa la resurrección, como cuando las viróforas fueron el domingo en la mañana a terminar el rito embalsamatorio de Cristo, encontraron una mancha sentada sobre una piedra y las mortajas tiradas. Y que ustedes buscan no está aquí a resucitar. El icono del bautismo de Cristo, Epifanía 6 de enero, hemos visto siendo resucitado, también prefiguración de la resurrección. Bautista, Juan,
y los ángeles arreglando el techo. ¿Se fijan acá? Un matorral con un hacha. ¿No le ven eso? El Evangelio. El hacha está puesta sobre la base del árbol y el que no sepa será cortado y echado al fuego. Aquí empieza nuestra historia. Así que para Navidad tenemos la figura central de Cristo en una cueva o gruta, como ustedes quieran llamarle, establo, no hay problema, ¿cierto? Están los reyes magos, que hay uno viejo, uno adulto y uno joven, representando toda la humanidad. Tenemos los animales, tenemos las parteras que están en la barba de Jesús, ¿digan? Todo esto tiene significación espiritual. Tienen a José, un señor vestido de pieles, que es el demonio, que está diciendo: no tomes por mujer a esa tipa, no lo hagas, está sucia, te engañó. ¿Recuerdan, no? ¿Recuerdan que José dudó en un momento? Biblia. Tenemos a los ángeles alabando al Señor y los pastores por este lado tomando sus flautas, recibiendo la noticia de la encarnación. La estrella, ¿cierto? El rayo de Dios del cielo. Aquí tiene la representación de San Jorge, de Locayo, de Morales. Se representa como un soldado parado. Y muchas veces los iconos de los santos que han sido mártires se representan con etapas de su martirio, a todo lo que él vivió en su martirio. El juicio, interrogatorio y martirio de Jorge están documentados en fuentes cristianas. Yo creo que es muy importante que lo lean porque San Jorge es llamado el megalomártir, el grande y el más grande. Es importante su testimonio porque todo el interrogatorio que él tuvo frente al gobernador está detalladamente escrito. Es una fuente cristiana muy importante. Después la iglesia lo representó obviamente de forma mitológica, como un soldado de Dios que va a caballo para vencer el mal, que es un dragón. Los dragones no existen. Es la representación del mal. Defendiendo a la iglesia, representaba un edificio, a veces con una niña y una doncella, y el que está con la lanza del Señor matando, destruyendo el mal y siendo bendecido por la presencia. San Jorge me toca. San Nicolás, mal conocido como viejo pascuero, está vestido así porque tiene vestido episcopales, la estola episcopal, el manto episcopal, bendiciendo con corona, el manto con corona, y el libro que es la base de su labor, que es la enseñanza a la palabra. Una pregunta, cuando escriben el nombre del santo, ahí por ejemplo dice Nicolás, pero Nico y Nicolaos. Pero no importa cortar la... No le importa, es técnico. Cortar la palabra. Estos son adornos. En mi caso el nombre está abajo. Yo quería finalizar solamente con la foto tradicional de una iglesia ortodoxa, de la puerta del altar, cúpula final, Narcis, el ábside, ¿verdad? Todos son íconos. Cuando ustedes van a una iglesia ortodoxa siempre van a ver esta imagen. Más grande, más chica, más lujosa, más simple. Esta separación se llama iconostasio. Iconostasis, lugar de los íconos. Les voy a explicar un poquito la historia. Si usted haría la Catedral de Valparaíso en Plaza Victoria, sabrá que hay una rejita, ¿cierto? Esto es papá de la rejita, o abuelo de la rejita. En tiempo de persecuciones, siglo I, II, III, hasta el IV, más allá también, el ejército romano entraba con furia a las iglesias, asolaba las iglesias, destruía todo, ¿cierto? Se llevaba a los cristianos, los mataba. Se le ocurrió en aquel tiempo hacer una pared muy fuerte, muy firme,
y dentro de esa pared almacenar todo lo que era de la iglesia. Trajes, instrumentos, porque los trajes y instrumentos estaban en el diaconicón, que se llama, que es una pieza que estaba a la entrada de la iglesia, donde estaban los utensilios sagrados, donde estaban la Sagrada Escritura, todo eso utilizaba para arriba. Y había otra pieza enfrente que era la habitación de la ofrenda. La gente traía pan, traía uva, traía trigo, lo que se le ocurría para ofrecer a la iglesia. Recuerden que la iglesia antigua era muy solidaria. Recuerden que la primera iglesia vivía en comunidad. Eso ya no existe. Pero, y por eso nosotros tenemos algunas procesiones o entradas, ¿cierto? Cuando entran con la palabra, levantándola, es porque antiguamente el clero iba al fondo, se revestía, traía el utensilio y la palabra, la Biblia. La segunda era el ofertorio, que también existe. Pero bueno, para proteger todo eso, hicieron una pared muy grande, ¿cierto? Y sin puerta, o puertas muy bajitas, de 50 centímetros, cosa que no pudiera atravesar un caballo. Y lo reforzaron de tal forma que los tipos chocaban y chocaban. La iglesia estaba vacía. Si ustedes van a iglesias rusas, o rumanas, o griegas, no tienen bancas para sentarse. Son platos vacíos. Solo tienen una especie de silla alrededor de las paredes, todo el contorno, para que se siente la gente mayor, la que está cansada, etc. Bien, termina las persecuciones y con los años esto es un desarrollo histórico largo, pero con los años los tipos dijeron, bueno, tenemos la pared, pero la tenemos en blanca, así con el calma. ¿Qué hacemos? Decorémosla. La decoraron con los iconos, pusieron los iconos. Después en el siglo 8, 9, 10, las puertas se agrandaron, a pesar de que en el Medio Oriente, en Jerusalén y en Belén, hay la Basílica de la Natividad y la Basílica de la Resurrección, o la Santa Cruz, que está en Jerusalén. Todavía tienen puertas chiquitas. Si tú vas a entrar a la iglesia, es una puerta de 70 centímetros, hay que agacharse. No se puede entrar así. Recuerdo de esto. Por lo tanto, las puertas se agrandaron, ¿cierto? Y todo esto adquirió un sentido espiritual muy, muy importante, porque después de ser pared, pasó a ser iconostasio, o sea, el lugar donde están puestos los iconos. Las puertas se agrandaron, ¿cierto? A la puerta también se decoró, y siempre a la derecha está el icono del Señor, a la izquierda está el icono de la Santísima Virgen María con el niño. Después tienes una puerta pequeña, que es por donde circula el diácono, la liturgia, puertas diaconales. Después tienes el icono de la fiesta de la iglesia, en este caso San Nicolás, y arcángeles. Esta es la puerta real, puertas diaconales. Sobre la puerta está la Santa Cena o Mística Cena, los apóstoles y ya después la dejaron. Las paredes siempre están decoradas con ángeles, con santos, la Santísima Virgen María, que es el instrumento que usa el Señor para el hombre. Posteriormente los rusos dieron una significación de que esto es una pared que separa a la tierra que está abajo del cielo que está arriba. Por lo tanto, los fieles vamos caminando. Que la gloria sea para Dios siempre. Y doxa to Θεό πάντοτε. Y doxa to Θεό πάντοτε. Te agradecemos, Señor, por este momento que nos has regalado. Pedimos tu bendición, Señor, para nuestras familias y para nuestro mundo entero. Pedimos que también, Señor, esta enseñanza haya sido para tu gloria y para el provecho nuestro. Amén. Amén. No aplaudan que no las creo. No aplaudan que no las creo. Oiga, padre, ¿me puedo hacer una acotación? Adelante. No, no es una simple acotación. Bueno, yo soy casado hace hartos años ya, y mi señora se casó por la Iglesia Católica, pero vivía en su familia evangélica. Entonces, de repente ha sido un poquito complicado, a pesar de que ahora no, pero al principio fue un poquito complicado, realmente. Pero por ejemplo, lo que le digo a ella, la iglesia es, tal como dijo usted, la iglesia es una sola, que sean católicos, evangélicos, para mí es una sola. Y en la oración que la hacemos todos los días, yo pido también no solo por el Papa, por el
los católicos, sino que en general, también protestantes, etcétera, o sea, porque para mí la iglesia es una sola. Entonces, eso ha sido bien bonito porque nos ha unido harto. Tenemos 49 años de matrimonio. Al principio fue difícil porque hay diferencias. Ella no está de acuerdo con las imágenes, porque ellos no están de acuerdo con las imágenes para nada. Que no, que esto, que esto. Pero muy bien lo que usted explicó también, de que realmente uno no adora, por cierto, no es que adore la imagen ni nada por el estilo, es un absurdo, sino que realmente la imagen nos recuerda, nos lleva a nuestro Señor, nos lleva a la fe, digamos, la Virgen María, etc. También ellos, la Virgen María, nos la consideran mucho, digamos. O sea, como muy poquito en realidad, como que fue una persona como bueno, que iba pasando por la calle. Es la María. La Virgen María. Claro, No, la María. No, sí dice la Virgen María, pero me refiero como se llama, que no lo consideran mucho en realidad. Pero bueno, gracias a Dios, como participamos juntos, y un poquitito ha ido aprendiendo también, etcétera. Lo mismo los santos que saben que los santos es una cosa que se ocurrió a los seres humanos, ¿no? Entonces yo digo, son grandes ejemplos, etcétera. Bueno, es un pequeño comentario, pero realmente al principio sí, fue problemático. La verdad las cosas, fue bien problemático, al principio no tocaba nada de fe, o sea, que decía la fe es algo personal, para precisamente no tener problemas. Pero después, gracias a Dios, cambiamos el switch y nos enfocamos los dos como cristianos, en sus diferencias. Y ella, ¿no es cierto?, participa conmigo, en la capilla ya retomando, que es Paraíso en Curauma, y bueno, participamos juntos, qué sé yo, y en varias cosas, que ha sido súper rico y nos ha unido mucho a eso. Hubo un tiempo que en Santiago, que íbamos a Santiago, y que ella participaba en una iglesia protestante. Complicado, porque tenía que ir a dejarla, ir a buscarla, bueno, una serie de cosas, no es fácil. ¿No la quiso acompañar nunca? No, se la acompañé un par de veces, pero en general para mí me cuesta mucho. Me cuesta, en ese aspecto soy egoísta, me cuesta mucho. Entonces, yo cuando nos casamos le dije, aquí nosotros somos católicos, así que fue dictatorial, nosotros somos católicos, no ecuménicos, somos católicos. Ya. Bueno, todos se han ido cambiando un poco. Bueno, por eso no tenían el demonio, si no lo tendríamos. Pero bueno, padre, excelente la charla, realmente uno conoce muchas cosas que no conocía, muchas gracias. Cuando yo le cuando yo le digo, muéstrame la foto de su mamá. ¿Qué hace usted? Saca la foto y dice, tengo que tal. ¿Por qué le da un beso en papel? ¿Por qué le da un beso en papel? Con el ícono pasa lo mismo. Si nosotros no tenemos una vinculación sentimental con el ícono, en el sentido de que este es pariente nuestro, ¿cierto? Este nos incumbe y nosotros nos incumbemos a él, no va a significar nada. Hoy día hay fábricas que imprimen íconos, millones de íconos al día, los demás que nos venden en AliExpress, ¿cierto? Hay un señor que se pone en la calle del Paraíso, que se llama Iván, muy amigo mío, que él compra láminas o las imprime en alta resolución, las pega en una madera bien pegadita y le hace harto adorno con pinturas doradas, piedras, qué sé yo, quedan bonitos, ¿cierto? Pero eso no es iconografía, eso es, llámelo como quieran. El ícono es toda esta cultura que ha desarrollado la iglesia cristiana, y especialmente en el ámbito bizantino, que yo miro una imagen sagrada que representa a mí un ámbito sagrado. Usted entra a esta habitación, esto puede ser una iglesia porque hay una cruz, hay un altar y hay fotos de santos. ¿Se fijan al chavo, no? Porque toda esa gente que está puesta ahí le incumbe a la universidad. Ustedes tienen que saber quiénes son, tienen que saber quién hicieron. Ah, esa señora que está ahí es una señora. No es una señora, es una persona que hizo algo. Y ese hacer algo significa que es un ladrillo en esta universidad. El santo es lo mismo, es una persona que me incumbe en mi vida espiritual, en mi desarrollo hacia la salvación. Yo tengo que saber qué hizo. Por eso que es importante, lo que les decía yo, que leer el interrogatorio de San Jorge. La patrística no puede pasar por lo que dijo, sino que hay que leer textos. Y para entender la vida de los santos hay que leer la vida de los santos. Es muy importante porque son gente que dio un testimonio y tuvo una actitud de vida en tiempos completamente adversos, absolutamente adversos. Hoy día tenemos todo a la mano. Hoy día en el celular tenemos todo. Pero ellos no tenían nada. Y a pesar de eso, fueron capaces de dejar un ejemplo de vida que debiéramos tratar de seguir en la medida de nuestras fuerzas
y luchar por ser cada vez más parecidos a ellos para, como les dije al comienzo, despegarnos del suelo y estar en las paredes. Los santos son gente común y corriente, no son gente que caminaba sobre el piso o hacía milagros o les chorreaba aceite, no, eran gente común y corriente. Hay santos muy malos que fueron muy malos en su vida, como María de Egipto, como Moisés de Etiopía, es un gallo pero terrible. Incluso su hijo era un gallo morenito, negro. Pero son gente terrible que vivió una vida terrible, ¿cierto? Pero no terminó esa vida terrible, sino que fueron capaces de encontrar un ámbito de contrición, de arrepentimiento y de vivir con el Señor. A eso estamos llamados. Señor. Una pregunta, en la charla que usted dio, el color negro era representado como el mal, digámoslo así. ¿Por qué su vestimenta es negra? Porque yo cargo la muerte en mi cuerpo. Las túnicas sacerdotales son todas negras, porque les recuerda la muerte, en el sentido de que no soy eterno, no soy todopoderoso, soy un ser que va a pasar. De hecho, la túnica está en mi ropa. Bueno, yo principalmente la uso por comodidad porque no tengo que andar combinando ternos con corbata y calcetín. Entonces tengo 2 chalecos delgados, 2 chalecos gruesos, 2 pantalones y 2 camisas, no tengo. Y un par de zapatos, que están rotos. Pero la túnica que nosotros usamos, la ceremonial, es una túnica negra, ¿cierto? Que una se la pone y queda como un abrigo y es de mangas anchas que cuelgan así. Es como las mangas de los coros. ¿Visto las túnicas de los coros? Y negra está abajo. Si yo abro las manos, represento una cruz. Porque ese sacerdote carga su muerte sobre su cuerpo. Igual que los monjes, todos usan negros que también recuerdan la muerte. Cuando un sacerdote cuando fallece un sacerdote ortodoxo y es puesto en el féretro, ¿cierto? Se reviste con su ornamento oficial de ceremonia, que era el ornamento de misa, que son 7 partes. Es una túnica blanca, es un cuadrado que va colgando del hombro, es un cinturón que lo amarra, son mangas, la estola y la capa. Se pone en el féretro y es cubierto con un paño. Su cara es cubierta con un paño, que es el paño que cubre la oblación. Nosotros para la oblación tenemos el cáliz y la patena. La patena tiene pan, nosotros hacemos misa con pan y vino, conmemoraciones, y el cáliz. Eso va tapado con un velo. Si van a la iglesia, no mucho todo ahí. Un velo acá y un velo acá. Con este velo, el sacerdote le cubre en su cara para que no se vea. ¿Por qué? Porque su cara no es importante. No es importante quién fue. Tenía barba, no tenía barba, era linda, no era linda. Porque él representa la oblación de Dios. Y sobre todo eso se pone la mortaja. La mortaja es parecido al epitafio, pero tiene la figura de Cristo crucificado con señales de resurrección. Entonces el sacerdote, si usted lo ve revestido con elemento de misa, si yo me paro delante de usted, no se me ven las manos ni los pies, solamente se me ve la boca. Lo importante del sacerdote es la predicación de la palabra. Dos cosas, quería agradecerle por la transparencia y también como usted también, por el inicio de la charla y como dirigió toda la charla muy clara, yo creo que muy asertivo también para este tiempo. Y la segunda, sobre lo mismo, los iconos representan todo lo que también hemos perdido como sociedad. Los detalles, la claridad con que usted expuso cada una de las cosas que es cierto que tienen los iconos en este tiempo también una forma de evangelizar. Y volver también como al tiempo, ¿cierto?, en el cual estaban tan llenos, ¿cierto?, de Cristo, y que a veces también nos cuesta tanto encontrarlo y que lo podemos encontrar en una imagen. Entonces, volver a la imagen es como volver también a plasmar los primeros barrios, donde tenían más cercano a Cristo, nosotros estamos más lejanos. Entonces, yo le agradezco bastante, Padre, la claridad con la cual usted expuso, porque de verdad que ningún detalle quedó amarrado, sino se desataron muchas cosas. Yo creo que el tiempo oportuno lo que tú dices, porque estamos en el tiempo de la imagen. Los niños leen libros hoy, leen cosas, ¿no? Exactamente. Entonces es muy importante que podamos tomar la imagen como tú dices, ¿cierto? Porque el día es tiempo de adversidad también. Siempre la iglesia vive una adversidad. Y esa adversidad tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de llegar a la gente en su idioma, ¿cierto? Los niños, por ejemplo, los jóvenes, como ya están en el celular, es muy importante. Un niño no te va a ver un video de 20 minutos de una explicación. Máximo 40 segundos en TikTok. Entonces, gracias.
Yo tengo una duda hace mucho tiempo, pero no sé si lo responderá la iconografía. El significado del color rosado. Del color rosa, hay algunas vestimentas con rosado, hay En mi una... tradición no he visto color rosado los iconos. ¿No? ¿Es católico eso? Puede ser por... Sí, las comunidades también hay comunidades que sí. El rosado. Sí, porque hay uno, en el simbolismo de la iglesia católica que conozco yo, que le pertenezco, hay unos domingos de Adviento y de Cuaresma que se revestían de rosado. Sí. Pero se ha perdido ese... Lo que pasa es que Los no es un monjes color- benedictinos lo han conservado, pero igual No es un color. hay una respuesta que todavía no encuentra en mi corazón, el símbolo del rosado. Guillermo. Completamente. Lo que Sí. pasa es que la tradición, antiguamente, el tiempo de Adviento y de Cuaresma era tiempo de ayuno, era tiempo de penitencia, como sigue siendo. Y el rosado, el domingo de Gaudete y el domingo de Letare, se ponían vestimentas rosadas, o sea, ornamentos litúrgicos rosados, porque se hacía incluso la liturgia, la lectura y las oraciones de la misa, se hacía un paréntesis de 5 minutos de penitencia, por eso se llama domingo de Gaudete Gaudete o de y Letare. Entonces era una especie de paréntesis, ese domingo dejábamos de hacer penitencia y como que vivíamos ya un poquito al anticipo de lo que se venía, o la Navidad o la Resurrección. Y ese color rosado era un intermedio entre el morado y el blanco. El blanco era un lila, un rosado, una cosa así. La tradición bizantina es rosado, no es un color básico principal. No, Ya. no es rojo, negro, azul, que son los colores básicos. Hay algunos que se veían ahí que tenían como el manto rosado. Seguramente, pero nosotros el color de la cuaresma nuestro, del tiempo de cuaresma o del ayuno es morado escarlata. Pues en ese tiempo todos los manteles, las ropas sacerdotales, todos se ponen, como dice Guillermo, ¿cierto? Que en cuaresma nosotros tenemos celebraciones para olvidar un poco el ayuno, pero están marcadas dentro del domingo, tenemos 5 domingos de la cuaresma para la Pascua de Resurrección. El primer domingo, el domingo de los íconos, procesión con los íconos, festividad de niños. El tercer domingo, el domingo de la cruz. El cuarto, Clímaco. El quinto, María de Egipto. Entonces, es una especie de celebración cuaresmal, penitencial, con un poquito de gozo espiritual. Un comentario pequeño. Primero agradecer la conferencia muy ilustrativa. Monseñor Jorge Medina, que fue obispo de Valparaíso y gran canciller de la universidad, pues, exactamente, cuando fue nombrado cardenal para la liturgia, se hizo acompañar de íconos en la ceremonia y comentó que son de las cosas que la iglesia occidental debe aprender de las iglesias orientales. La catedral de San Bernardo está completamente pintada con íconos. La iglesia del ¿cómo se llama? Cementerio este, Parque Recuerdo, todo íconos. La iglesia de Limache, las 40 horas, todas íconos. Hay varias iglesias que han la capilla de la católica, de la clínica, la Universidad Católica de Santiago, Marcoleta, está dedicada a San Lucas, de Galena, y tiene iconografía. Entonces, es bueno rescatar, ¿cierto? Porque no es patrimonio nuestro. Respondiéndole a usted, yo creo que hay dos iglesias. Están las iglesias y está la iglesia. Nosotros somos seguidores de la iglesia, porque las iglesias son instituciones humanas que han sido creadas por negocio, por interés, por política. Entonces tenemos las iglesias protestantes, luteranas, anglicanas, las que ustedes quieran, pero hoy día nosotros estamos reunidos en torno a la iglesia de Cristo, que es una sola, indivisible, y a la cual nosotros apelamos cuando decimos, ustedes dicen, creo en la Santa Iglesia Católica. Cuando ustedes dicen eso, yo no creo que creen en la iglesia del Papa del Vaticano, sino que creen en la iglesia de Cristo, que es una, según San Pablo. Nosotros en el credo apostólico decimos que la iglesia es una santa católica apostólica. También tenemos la operativa. Entonces, porque no, Dios, como dice Pablo, Jesús está dividido, Jesús no está dividido, Jesús es uno solo. La iglesia es una sola, Dios es uno solo. Entonces, para que no le manden el acta de divorcio, es bueno que usted la acompañe a ella y ella la acompañe a usted. Porque es toda la armonía, todo en orden. Entonces,
Porta una vez al mes. No, y aquí, gracias a Dios, que ella no tiene ninguna cuestión. Que para mí es complicado, se la pasa. Yo creo que me voy, pero se ha ido acostumbrando. Hay mucha buena comunidad ahí también, por ejemplo, como una pequeña votación. Después de la misa, como es una capilla, no hay mucho servicio ni nada, pero después de la misa, por ejemplo, hay un compartir, un breve compartir, café, juguito, galletas, etc. O sea, hemos tratado de ir formando una comunidad, somos muy poquititos, cada día somos menos, los católicos, digamos, pero hemos tratado de ir formando una comunidad, qué sé yo, ha sido algo bien bonito. Entonces ella se ha ido integrando también. Yo siento que la he acompañado algunas veces nomás, pero aquí en realidad aquí en Valparaíso no hemos ido nunca a un templo protestante. Para finalizar, yo quiero dejarlos invitados cuando ustedes desean, puedan o les den permiso. Nos acompañan a la iglesia un día domingo a las 11 de la mañana, 1 Poniente 420, 1 Poniente con 5 dólares. Son todos bienvenidos y después de la misa también, pero hay café árabe. ¡Ah, qué rico! 1 Poniente 420. El profe, acá, fue un día con sus alumnos, visitó la iglesia, hizo una visita guiada, explicamos, qué sé yo. Así que el que quiera, ¿usted también ha ido, Adriana? Ah, a las 11. 11, sí. 1 Poniente 420. O si no, pueden hacer un grupo, me avisan en la semana, porque queremos ir a conocer, saber cómo es. Y ahí ven todo en sitio, no hay problema. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. No acaban de creer. Acepto regalos porque soy simonía. Quería hacer un pequeño recuerdo, un pequeño regalo, aparte de agradecimiento de parte de nosotros. Y bueno, las gracias están dadas. Bueno, arte. Ay, Van Gogh, amo Van Gogh. Un libro de arte de Van Gogh. Bueno, le quiero agradecer una vez más. Yo estoy al servicio de ustedes cuando ustedes dispongan. Acá. Muchas Para gracias. servir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por su asistencia. Muchas gracias a ustedes. Espérame un segundo. Transmitieron en vivo. ¿Cómo lo busco? Y queda guardado.